Estamos llegando a las 10 de la mañana, momento de abrir esta columna legal con el abogado, doctor en Derecho y docente Pablo Schiavi. Hace algunos días, ustedes escuchaban aquí en la pantalla de Canal 10, en el marco de polémica en el VAR, a la ex fiscal Gabriela Fossati señalando que en la Fiscalía General de la Nación no estaban dadas las garantías para investigar la corrupción pública, y a raíz de esa controversia que se disparó hay muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo funciona la justicia, el Poder Judicial? ¿Cuál es el rol de la Fiscalía? ¿De quién depende? Bueno, vamos a abordar toda esa temática con Pablo Schiavi a partir de este momento. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto acompañarlos en esta columna legal. Bueno, primero que nada, ¿qué le parecieron esas declaraciones de Fossati? Bueno, las declaraciones obviamente me generaron, o sea, más que sorpresa, generan muchas cosas. O sea, primero no estamos acostumbrados a que fiscales o exfiscales tengan ese grado de exposición pública. Para mí no es que sea negativo, el tema que hay que tener quizás muchísimo cuidado y muchísima responsabilidad con lo que se manifiesta públicamente, más cuando se trata de investigaciones en curso o investigaciones parcialmente cerradas, digamos, hace muy poco tiempo. O sea, yo creo que el hecho de decir todo lo que se dijo, y no solo en esta oportunidad, y no solo por ella, sino también por otros fiscales, lo que nosotros más tenemos que salvaguardar es la credibilidad de la opinión pública, de la ciudadanía, en lo que es el sistema de justicia entendido en sentido amplio, que obviamente tiene la pata en el Poder Judicial y también tiene la pata en la Fiscalía General de la Nación. Entonces, todo lo que se diga, que obviamente bienvenido sea si se dicen cosas públicas de lo que ocurre adentro, pero obviamente generan ese ruido, y yo esperaría, por lo menos desde el punto de vista como ciudadano, como abogado también, alguna respuesta de Fiscalía, porque hay muchas cosas que se dijeron que yo creo que son por lo menos preocupantes. Una de ellas es que no se puede hacer investigación sobre corrupción pública desde Fiscalía. Bueno, en tu experiencia, ¿vos podés corroborar eso? Esa es una afirmación muy fuerte, muy grave, y creo que no hace bien, no es propia de lo que es la institucionalidad de nuestro país, lo que es un Estado de Derecho y lo que es el reconocimiento que tiene Uruguay en estos temas a nivel internacional. Pablo, te hago una consulta mientras solucionamos un temita con el micrófono. Pienso, por ejemplo, en el caso Sendik, cuando fue vicepresidente de la República, la investigación que comienza con justamente un análisis periodístico, una punta que se empieza a analizar e investigar y que en definitiva termina repercutiendo en su paso al costado, en ese puesto, en ese lugar como vicepresidente de la República, pero también las investigaciones judiciales más allá del aporte que se hizo desde los propios partidos políticos, ¿no? A nivel de la investigación parlamentaria y demás. ¿Eso no es un indicio de que sí se puede investigar si hay, por ejemplo, un caso de corrupción pública? ¿El caso Sendik no es uno de los emblemáticos en ese sentido? Bueno, a ver, el caso Sendik marcó creo que un antes y un después, porque nunca en la historia de nuestro país un vicepresidente fue procesado y previamente había renunciado a su investidura, siendo el segundo cargo público de mayor importancia y envergadura. Yo creo que también, escuchando el otro día a la fiscal Fossati, hay algo que es real, y eso no es un tema de ella o del fiscal. Yo entiendo que ese tipo de casos de corrupción pública, donde puede haber involucrados jerarcas de gobierno del actual o de cualquier gobierno, yo creo que habría, como se han creado fiscalías especializadas en determinadas materias, creo que ese punto requiere una fortaleza institucional que hoy no tenemos en la Fiscalía. Eso porque, por ejemplo, como pasa en otros casos, que Astesiano estuvo en flagrancia todo el tiempo, por ejemplo. Y claro, no, pero aparte hay muchas cosas que yo comparto que decía la ex fiscal Fossati, o sea, las dificultades con las que ellas trabajan, o sea, ella muchas veces, creo que lo habíamos hablado también en este programa, o sea, pasaban un caso de un accidente de tránsito donde con 2 fallecidos capaz a tratar el caso quizás más importante de los últimos años a nivel país. O sea, eso habla sin lugar a dudas de una debilidad institucional, de que como en otros países a veces es inclusive el fiscal de corte o una figura similar el que lleva adelante este tipo de investigaciones. O sea, ahí está claro que eso es una debilidad del sistema, en el sentido de que no puede la fiscal, en ese caso, encargada de ese caso, estar tratando 100 casos más. A ver, ese punto me parece, ¿el fiscal puede tomar un caso? No, hoy no. Yo lo hablo como en el sistema nuestro no puede. En otros sistemas, o sea, hay figuras
dentro del aparato llamado Fiscalía con otra envergadura que asumen este tipo de casos. Acá lo que está claro es que la fiscal llevó a cabo este caso, pero en paralelo tenía 100 más que son tan importantes porque hay personas en juego, vidas familiares de alguna víctima, o sea, no podemos decir que este es más importante que otro. Obviamente, este tiene una connotación pública que claramente es de interés general, es de interés de todos saber qué pasó y por qué se tomó una decisión, por qué se tomó otra, y bueno, eso es un poco el contexto de todo esto. Claro, creo que es importante pensar en con qué idea se queda la gente, ¿no? Si es posible o no en Uruguay investigar, si están las condiciones para investigar corrupción pública o no. Y ahí yo te preguntaba en tu experiencia como abogado, ¿no? Siempre, acá muchas veces hablamos y recibimos a diferentes operadores, bueno, reclamando presupuesto, en ese concepto de la frazada corta, es verdad, nunca son suficientes los recursos, pero con lo que hay, ¿se puede investigar cabalmente? ¿Hay esas posibilidades o no? Yo por lo menos no tengo elementos para afirmar que no lo hay. O sea, no sería muy... No sería honesto intelectualmente si te digo que no lo hay. Sí te digo que para mí un poco, creo que este caso, que para mí marca un antes y un después por todo lo que implica, nos demuestra algunas falencias de nuestro sistema de justicia en el hecho de que no puede ser que cualquier fiscal de fragancia que le tocó ese caso asuma ese caso que es de interés público, de interés general, y a su vez tenga 100 casos más que son cuestiones de todos los días. O sea, ahí creo que hay una debilidad institucional que capaz que necesita presupuesto o capaz que requiere una reorganización interna para que vos tengas un equipo de fiscales de élite en el buen sentido que se encarguen de estos temas, porque aparte vos los capacitás en ese tema, los fortalecés y aparte están solo para esos casos. Claro. Ese es el punto y esa es la debilidad que yo vi y que ya lo habíamos hecho público en el sentido de que obviamente hablo con el diario El Lunes y con lo que ha pasado. Ahora, también sería bueno conocer cómo funciona el sistema de justicia, porque en ese sentido hablábamos, por ejemplo, la fiscal Fossati en flagrancia, le cae el caso Astesiano, pero también tenía un montón más, que muchas veces requiere tener una persona detenida 48 horas máximo para presentar todas las pruebas para, bueno, ir ante un juez. Eso es... Y ahí incluyo lo que decía Lora recién respecto a los recursos, por ejemplo. Si vos tenés 10 casos, tenés personas detenidas, tenés que presentar todas las pruebas posibles, a veces los tiempos no dan. Claro, pero a ver, ahí tenemos también, me vino a la cabeza el ejemplo cuando fue la Operación Océano, o sea, las fiscales del caso estaban con el caso Operación Océano, con toda la repercusión pública y mediática que tenía eso y a su vez tenían todos los casos de siempre. Eso es lo mismo. Entonces, ¿cómo funciona el sistema de justicia para poder entenderlo un poco más? Claro, a ver, acá tenemos que tener en cuenta primero que la Fiscalía es un servicio descentralizado. ¿Eso qué quiere decir? Antes de la ley que cambia, bueno, todo este sistema, era una unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura. De hecho, hoy sale, digamos, del Ministerio de Educación y Cultura, forma parte de lo que es el aparato del Ejecutivo a través del MEC, pero está fuera del MEC. ¿Qué quiere decir esto? Que no es como el Tribunal de Cuentas o como el Tribunal de Control Administrativo, que son otros órganos que están fuera, que tienen una autonomía mucho más grande. Entonces, el hecho de que dependa del Poder Ejecutivo te demuestra que no tiene esa autonomía que quizás viene mañana el que estuvo hace unos años. O sea, eso, si bien yo creo que está mejor que antes en lo que es donde se ubica en la estructura del Estado, creo que tampoco tiene, digamos... Ya que hubo, y ahí también uno piensa, vos mencionabas al inicio de la columna el perfil mediático que pueden tener los fiscales, etcétera, pero también hay otra cuestión acá que cruza todo, que es el perfil político, ¿no? Claro. Porque no va a ser el primer caso de un fiscal que deja su actividad e de inmediato se incorpora, según ella anunció, ese es otro. a filas políticas. ¿Qué pasa con ese tema? Bueno, ahí... O sea, acá opinión obviamente personal, pero es el tema que planteás, creo que demuestra también que es necesario revisar, y esto necesita ley, el estatuto de los fiscales. Y hablo de un fiscal como el fiscal Fossati, hablo también del caso, digamos, del ex fiscal de Corte. Yo creo que por la envergadura de los casos, de envergadura de los cargos que tienen, ellos no podrían... O sea, renunciar a su cargo de fiscal y automáticamente, por ejemplo, ejercer la profesión. O automáticamente postularse en un partido político cualquiera sea. Yo creo que eso
que es muy común en otros países y obvio que es muy común también en Pero Uruguay. acá estás hablando de una cuestión ética, no que haya un No, impedimento legal. Hoy no hay ninguna ilegalidad. Claro. yo te lo que le estoy Claro, contando. no, pero digo, para dejarlo claro también. No, está bien la pregunta. O sea, acá hoy no hay ninguna incompatibilidad en que lo hagan legalmente. Para mí, y viendo experiencias de otros sistemas jurídicos, en esos cargos, tanto lo que es un fiscal de corte como fiscales, no pueden, después que renuncian, automáticamente incorporarse a ser un abogado más porque no lo son. Porque si vos tuviste 10 años como fiscal de corte, vos, en este caso de la ex fiscal Fossati, te renunciaste a tu cargo, claro, y al otro día estás en una lista de cualquier partido, toda esa suspicacia que podría generarse, más allá de golpear a la persona que ocupó ese cargo, golpea a la institución. Ese es el tema. Claro, también es real que la gente tiene que trabajar. Bueno, claro, pero de hecho vos, por ejemplo, en otros lugares, podés ejercer hay cargos a nivel de banca pública que, podés postularte a una selección nacional o tenés que renunciar 2 años antes. Podés ejercer Claro, pero él decía el caso de Jorge Díaz, que dejó la Fiscalía General de la Nación y se fue a trabajar como abogado. El tema es que no se pise con la tarea tal vez que le hacía dentro de la Fiscalía. A ver, estamos hablando de que cargos... Eso es lo que decía Fossati, que ya no podría hacer. Acá yo acá no hablo de personas, acá hablo de cargos. Yo creo que... Igual creo que una cosa es eso y otra cosa es la vinculación política. Una cosa claramente es el ejercicio profesional liberal y otra cosa claramente es renunciar a esta fiscalía y el otro día estás en una lista de un partido. No es lo mismo, claramente. Pero yo creo que eso se llaman incompatibilidades una vez que vos cesás en tu cargo, que por lo menos habría que conversarla. Para evitar todo este tipo de ruidos que no le hacen bien ni a las personas ni a las instituciones, que es lo más importante. Bien, Pablo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Cerramos por aquí la columna legal con el doctor en Derecho y docente Pablo Schiavi.